Hablando de cáncer cervicouterino, sabemos que el cáncer, a grosso modo, lo dividimos en etapas tempranas y etapas avanzadas. El manejo en la etapa temprana técnicamente es quirúrgico. Esto es, se hace una cirugía para remover el tumor y en la mayoría de los casos el órgano para tratar estos padecimientos. Entonces es de suma importancia saber la etapa del problema que está enfrentando el paciente. Y hablando específicamente del cáncer cervicouterino, hasta la etapa 1B se podría considerar un tumor temprano, y en la mayoría de los centros oncológicos la que llamamos etapa 1B2 es el límite en el cual podríamos considerar con ciertos criterios que el paciente es candidato a una cirugía de inicio de su tratamiento. La cirugía se hacía hasta hace algunos años incluso por el abordaje mínimamente invasivo, y esto cambió a partir de un estudio que fue publicado alrededor de 2018, en el cual se observó que había un aumento en el riesgo de recaída en las pacientes que habían sido operadas por la vía mínimamente invasiva. Entonces se cambió nuevamente el abordaje, o se retornó únicamente a la forma abierta de cirugía para tratar este tipo de problemas. Entonces, hoy en día se están corriendo muchos estudios respecto a la seguridad de la cirugía mínimamente invasiva para tratar estos problemas, que nos van a resolver muchas dudas a partir de aquel estudio y nos van a ir aclarando el panorama sobre si podemos nuevamente retornar para ese tipo de tumor específico que es cáncer cervicouterino, del cuello uterino, si puede ser abordado o no por la forma mínimamente invasiva, háblese de laparoscopía o cirugía robótica. Pero actualmente el abordaje tradicional quirúrgico es la cirugía abierta, esto es la histerectomía abierta, y hay, de acuerdo a la etapa que esté presentando el paciente, se hace una histerectomía que llamamos histerectomía simple, ¿sí? O una histerectomía radical en sus diferentes variantes, la radical modificada, la radical clásica, y esto solo va en relación a la amplitud que le damos al procedimiento. Es decir, una histerectomía simple sería una histerectomía que también se puede hacer en el caso de miomas, ¿sí? Y de enfermedades benignas del útero, de la matriz, ¿sí? Y la radicalidad empieza a darse en qué tanto vamos resecando tejido vecino al órgano que tiene el problema, ¿no? Entonces, eso se va dando de acuerdo a la etapa que presenta la enfermedad, y esto técnicamente o básicamente va en relación al tamaño del tumor. Acuérdense, idealmente son tumores que preferentemente tienen que estar en el cuello del útero, ¿sí? Hay tumores que son sujetos también a cirugía y que se pueden considerar relativamente temprano, aunque hayan salido del cuello uterino y hayan tomado el tercio superior de la vagina, si respetan el resto de los tejidos que rodean o circundan al cuello uterino. Estos también podrían ser sujetos a cirugía, que son la etapa 2, que entonces siempre y cuando no haya involucro del parametrio, que son los ligamentos que llegan alrededor del cuello uterino, y que no haya afección tampoco de el tercio inferior de la vagina, o por supuesto de los ganglios linfáticos, pélvicos o paraórticos. Entonces es muy importante tener un protocolo de abordaje para estos tumores antes de pensar incluso en llevar la cirugía. Es decir, primero tenemos que estar lo más seguros posible de la etapa en la que se encuentra la enfermedad para poder indicar que esa paciente es quirúrgica y que entonces se va a beneficiar de hacerle este tipo de cirugía, cualquiera que sea la radicalidad que se le dé al procedimiento.
Entre estos, nuevamente toma importancia la historia clínica, los estudios de sangre, ¿sí? La exploración física es sumamente importante y en muchos casos, y actualmente nos apoyamos mucho para tumores del cuello uterino en la resonancia magnética, porque es un estudio de imagen que es multiplanar y funcional y nos permite ver si el tumor está tomando los tejidos vecinos en forma temprana o en forma importante y que esto pueda contraindicar nuestro procedimiento. Entonces, técnicamente tumores menores de 4 centímetros confinados al cuello uterino podrían ser sujetos a hacer una histerectomía radical. Ahora, en el caso de pacientes que quieren preservar la fertilidad y se encuentran en etapas tempranas, candidatas a procedimientos quirúrgicos, se puede hacer en las etapas muy tempranas, pues un cono, si cumple los criterios para pensar que ese procedimiento podría ser seguro y con poca probabilidad de recaída, solamente un cono cervical, y sobre todo en los tumores microinvasores que no tienen una extensión linfovascular, ¿sí? Podría ser suficiente ese tratamiento para preservar la fertilidad. En otros casos, puede preferirse hacer una traquelectomía, que es quitar el cuello uterino, es una traquelectomía radical, se llama, y el abordaje nuevamente es ordenado para verificar que el paciente se va a beneficiar del procedimiento y que no habrá un riesgo adicional sumado al padecimiento por etapa, ¿sí? Y que es seguro hacer ese procedimiento y conservar el órgano para que la paciente pueda buscar el embarazo o la fertilidad en un futuro. Aquí es importante también estar seguro de que la paciente es lo que desea, porque algunas veces estas pacientes, después de que se hizo todo ese esfuerzo quirúrgico de preservar el órgano, resulta que deciden no embarazarse, cosa que es una decisión personal, pero quizá hubiera sido mucho menos complejo eliminar el órgano del todo de inicio que preservarlo si en el futuro pues no iba a desear un embarazo. Entonces, como siempre, es muy importante sistematizar y llevar un orden desde la consulta de primera vez, el abordaje, cómo se va estudiando el problema para poder determinar cuál es el mejor tratamiento y en este caso en las pacientes sujetas a cirugía, el mejor tipo de cirugía o el que más le conviene a esa paciente, ¿sí? Sin adicionarle un riesgo a su situación. Muchas veces las pacientes quieren operarse lo antes posible y ya quieren estar en 3 días en el quirófano, cosa que no está mal, siempre y cuando estén bien estudiadas y con todo su protocolo de estudios completo para poder tener la información adecuada que nos permita hacer el mejor tratamiento para esta paciente.